el podcast de la escritora Lucía Echevarría y la psicóloga Lara Ferreiro, especial verano. De nuevo, bienvenidos a Los Viernes de Luis, el podcast que sale cualquier día. ¡Hola, Lu! ¡Hola! ¡Hola, Luleros! Edición verano, que estamos aquí, que nos vamos a Ibiza y Formentera dentro de poco. Más quisiera yo. Nos encanta el verano. Estamos aquí entregadas y todo lo que no ven los luleros, qué bien nos lo pasamos tú y yo. Pero bueno, la canción del venado nos viene muy bien para el tema de hoy porque trata sobre la ansiedad. Y este señor es un ansioso que está ahí comiéndose la cabeza. El venado, bueno. ¿Que por qué? Que si me pone mi mujer los cuernos, que si están hablando de mí. Un ansioso de libro. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a hablar de la ansiedad que luleros y luleras nos lo habéis pedido y aquí está porque somos unas mandadas. Edición verano, ¿qué es? Bueno, podcast que ya los estáis teniendo todos los viernes. Express, así rapidito la información, rapidito. Con muchos datos, que estamos en formato verano, que todos nos tenemos que ir a la playa. Bueno, ¿qué es la ansiedad, Lu? ¿Qué le dirías a los luleros? Pues ansiosa soy yo. Por ejemplo, ella no, yo sí. Entonces... De hecho, yo soy hipotensa. El otro día me dijo me dice mi médico, ¿tú pulso cero? Digo, sí, yo nunca me pongo nerviosa. No Exacto. sé si tiene algo que ver. Pues yo soy temperamento ansioso. La ansiedad es una cuestión temperamental, es decir, se nace con ella. Luego la controlas o no. ¿Qué tiene de bueno la gente que somos ansiosos? Que se supone, es un suponer, que es que somos inteligentes y creativos. Pero bueno, es un suponer. En cualquier caso, lo que quiero dejar claro es que es un temperamento. Y luego puedes aprender a manejarlo o no. Vale, pero normalmente tendemos a vivir en el futuro y entonces pensar, ay, pues el del venado, que se me ponen los cuernos mi mujer, ay, que me van a echar del trabajo, ay, que me va a dejar mi novio, ay, que no puedo ir, cuando son fóbicas, por ejemplo, ¿no? Que no puedo ir a no sé dónde porque va a haber pájaros y tengo miedo a los pájaros. Bueno, la ansiedad. La ansiedad hay que saber que es un mecanismo de supervivencia que todos los seres humanos lo tenemos. Si tú y yo nos vamos a África, ojalá a Kenia a ver esas superpuestas de sol y de repente viene un tigre, un león que nos viene a comer. Nosotras tenemos que tener ansiedad porque tenemos que escapar. No, Lara estaría súper tranquila. Yo estaría como una ángel y diría, ven aquí que te acaricie gatito, que tú y yo nos vamos a ser amigos. Porque Lara no tiene ansiedad. Soy yo Claro que yo no suelo tener, nunca, casi nunca. Esto es la respuesta de lucha o huida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, vemos un león y a lo mejor yo me puedo quedar en parálisis, Lu sale corriendo y otro va y coge al ángel e intenta matar al león, ¿vale? Es un mecanismo de supervivencia que no nos podemos quitar. ¿Qué ocurre? Que el ser humano lo está activando en momentos donde no hay un león. Son leones imaginarios. Esa es la diferencia entre el miedo y la ansiedad que nos contaremos. Entonces, al final, la gente, ¿por qué tiene tantos problemas de trastornos de ansiedad? Porque activa un mecanismo de supervivencia que solo lo tendrías que activar si estás en un callejón oscuro y viene una persona con pinta de violador, sal corriendo. Si estás en África y de repente viene un león a matarte, sal corriendo. Es decir, en situaciones de máxima preocupación o gravedad, ahí se activa la ansiedad. Pero no, si estamos en tu trabajo, oye, no tiene por qué tener ansiedad. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy nosotros al final tenemos la sensación de, claro, a través de la ansiedad vamos más rápido. Y entonces al final eso se retroalimenta y tú tienes el trastorno de ansiedad, pero entonces produces más, todo está el círculo de la ansiedad, ¿vale? Bueno, el miedo. La diferencia entre miedo y ansiedad, ¿vale? El miedo es que el sujeto conoce el objeto externo y delimitado que la amenaza y se prepara para responder. Vamos a poner un ejemplo, claro. Miedo a los perros. No. Una vez entró un señor en mi casa de noche. Esto es real. Vale. Y entonces a mí se me disparó el corazón. Vale. Y cuando llamaba al 091 temblaba. Llegó, por cierto, el 091, bueno, es otra historia que contaré el otro día. Eso era miedo real. ¿Qué pasa? Que eso me quedó ansiedad. Y entonces, a partir de entonces, cada vez que yo oigo un leve crujido del parqué del señor de al lado, que hace que lo condicionas. De hecho, esto a mí me encanta. No esto, sino el condicionamiento clásico, que es estímulo-respuestas. Es decir, imaginaos que a mí, por ejemplo, ¿vale? Un gato, me arañó de pequeña, de hecho, y yo tengo, pánico a los gatos. A mí se me ha quedado esas uñas clavándome el gato de mi amiga en su cumpleaños, que yo cada vez que veo un gato me voy a la otra acera. Esto Pavlov lo llamó, el condicionamiento clásico es que tú al final empiezas a condicionar, es decir, gato a huir, ¿vale? Entonces al final, de hecho Pavlov es súper interesante, a mí me encanta, fue un ruso que en los años 1900 ganó el premio Nobel, se le quitó a Freud con sus teorías sexuales, ¿vale? La ansiedad es que tú no sabes, es como una amenaza interna, tú no sabes muchas veces el objeto al que hay que luchar, pero sientes ansiedad, ¿vale? Entonces hay personas que me dicen, es que yo siento, no me decía el otro día un paciente, taquicardia, sudoración, me encuentro mal,
pero no sé qué me pasa, ¿vale? Entonces ahí hay que ir, bueno, pues viendo cuál es la respuesta, por qué se pasa, que eso es un trabajo que tenemos que hacer en terapia, ¿vale? Al final la ansiedad es anormal, desproporcionada y demasiado prolongada del estímulo desencadenante, al final es muy limitante, ¿vale? Y a diferencia de la ansiedad, ¿vale? Es decir, leve y transitoria, causa por un evento estresante, los trastornos suelen durar de mínimo 6 meses y pueden empeorar si no se tratan, ¿vale? Os vamos a contar ahora los tipos de trastornos que hay, ¿vale? Nosotros los psicólogos tenemos el DSM-5, que es como el Vademecum de los médicos, que es un libro que lo hace la APA, que es la Sociedad de Psiquiatría de Estados Unidos, y entonces va diciendo todos los trastornos que hay según la categoría diagnóstica. Vamos a contaros los de la ansiedad, que desgraciadamente hay muchísima gente y cada vez más, con la pandemia, con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, que lo va padeciendo. Vamos al primero. Trastorno por crisis de angustia, que es lo que normalmente llaman un ataque de pánico. Esto me pasó a mí una vez, ¿vale? Entonces yo estaba, es que me acuerdo perfectamente, yo estaba en la UNED, en la sede de la UNED estudiando, y de repente me empezó a dar un dolor, unas palpitaciones, salí, empecé a vomitar, me encontraba fatal, y entonces tecleé en el móvil síntomas, tal, y salió ataque al corazón. Me presenté corriendo en el ambulatorio que está al lado y no, era un ataque de pánico. Lo que pasa es que mucha gente los confunde, o sea, el dolor es tan brutal y la sudoración, te pones a sudar a chorros, unas palpitaciones que te mueres, vomitas en muchos casos, eso es una crisis de angustia, lo que la gente conoce como ataque de pánico, pero es una crisis de angustia. Luego está el trastorno de ansiedad generalizada, que esto es un estado permanente de angustia, o sea, no es un momento puntual como el que está contando Lu, sino todo el rato estás en la sensación, imaginaos el vaso, ¿vale? Y entonces todo el rato tienes ansiedad, y no sabes, pero es como esa sensación de ahogo de angustia, pero durante más de 6 meses. Después viene el fóbico, es decir, la típica persona los que miedos tiene, específicos. tengo una amiga que tiene miedo a los pájaros. ¡A los pájaros! Habrá visto mucho Hitchcock. No. El caso es que, por ejemplo, ella no puede salir con el novio. De hecho, es una historia interesante porque sí que fue a que le quitaran la fobia y más o menos se la quitaron. No podía ir con el novio, se sacó un novio buenísimo al que le encantaba ir al campo. Pues no podía ir al campo porque ella, en cuanto aparecía un pajarito, a ella le daban los 7 males. O fobias a los perros, pero eso se trabaja con exposición gradual progresiva. Yo he tenido pacientes que han tenido fobia a los perros y primero hemos trabajado en imaginación en terapia la fobia, luego se va exponiendo gradualmente, luego vamos a la calle, si viene un perro nos vamos a la acera de enfrente pero contacto visual, luego ya se aproxima en la misma acera, luego cerca de él, luego le toca, es decir, poco a poco, ¿vale? Luego el siguiente es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Que estos son ideas intrusivas y desagradables y suelen ir acompañados por la compulsión, que es este ritual tranquilizador que lo necesitas hacer sí o sí. Por ejemplo, una persona que a lo mejor, ¿no?, el toque de la limpieza, va por la calle y de repente alguien te roza y entonces tienes que ir a casa, que yo esto además lo he vivido con pacientes, y tienes que limpiar, imaginaos lo limitante que es esto. Entonces hay una película, Mejor Imposible, vamos, que el hombre Jack Nicholson no puede ser más toque, el pobrecito mío, de las rayas, de todas estas cosas. Bueno, entonces suele ir acompañado de rituales, que esto además es muy limitante y genera muchísimo dolor porque hay que comprobar las puertas, que las ha cerrado, el gas, hacen fotos. Mira, a mí me llegó a contar un paciente que hacía fotos, ¿vale?, al gas, que estaba todo cerrado, que estaba todo, y aún así veía las fotos y decía, o sea, dudaba de las propias fotos. O sea, es cuando ya entras casi en psicosis, ¿no? Vamos al siguiente, estas dos últimas que nos faltan. A ver, las reacciones de estrés agudo o postraumático. Sí. Hombre, esto es lo normal. Postraumáticos, por ejemplo, cualquier persona que haya vivido una situación, una violación, por ejemplo, una violación, robo con violencia, pues una guerra, incluso un divorcio también. Típicamente las chicas que han sido violadas no pueden subir en el metro porque cualquier sitio donde ven que, cuidado, yo estoy pasando por un túnel y puede salir alguien, les da un ataque de ansiedad, o no pueden ir por calles oscuras, o hace poco vi a una niña que había tenido un accidente con su padre, iba en el coche con su padre y, bueno, era una niña muy pequeña y tiene un trastorno de estrés postraumático brutal, que no se puede subir al coche, que no quiere salir de casa, que la tienen que llevar al colegio andando, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y luego, bueno, pues el trastorno de estrés postraumático es súper doloroso. Tiene muchísimas pesadillas, tienen reacciones Claro, es intrusivas. insomnio, pesadillas, siempre estás pensando respecto al recuerdo, no puedes dormir, tienes, por ejemplo, en casos de violaciones, dificultades, ¿no? Claro, en todas las áreas de relación con el otro, bueno, es muy, muy limitante. De hecho, dicen que el 10% de la población, al menos una vez en su vida, puede pasar por algún episodio de estrés postraumático.
Y luego, bueno, pues el trastorno de adaptación a situaciones vitales adversas, pues por ejemplo, yo que sé, tu trabajo, ¿no? Pues te cambia en Alemania y tú ahí tienes una ansiedad de que, Dios mío, te vas a quedar soltera porque no vas a encontrar a nadie y entonces no te adaptas a Alemania porque sientes que tú quieres a tus hijos criar en España, ¿vale? Entonces, claro, son trastornos como de adaptación a esa situación, ¿vale? Luego hay más, ¿vale? Luego están las agorafobia, bueno, una serie de cosas, pero estos son los más importantes. Si os gusta este tema, nos lo decís y haremos una segunda parte, ¿vale? Que esto es formato summer, formato verano. Bueno, síntomas habituales. Palpitaciones, no se lo deseo a mi peor enemigo porque lo he vivido, ¿eh? Dolor, o sea, te duele. Sí, dolor físico. Pensar, cuando dices ahogo, no es el típico ahogo, no, es pensar, me voy a asfixiar, no puedo respirar, ¿qué me está pasando, no? Sí, luego es así, luego esa angustia, bueno, es que es súper doloroso. Luego está la ansiedad infantil. ¿Esto qué dirías que es, Lu? Pues la ansiedad que tienen los niños, ¿no? Por ejemplo... Claro, las fobias específicas, por ejemplo, los terrores, bueno, claro, que es los temores a la oscuridad, a los animales, por supuesto el trastorno de ansiedad por separación, que esto es un clásico, también que tienes mucha ansiedad cuando te separas de tus padres, porque al final cuando son pequeñitos tienen esta relación fusión del padre y la madre con el niño, entonces claro, cuando el padre se va, el niño, ¡ah!, la sensación de me va a abandonar. Mira, a mí me contó un adulto una vez en terapia, bueno, pues estaba lloviendo, ¿vale? Eran las 2 de la tarde y su madre le tenía que buscar al colegio. Y la madre pues no sé, pasó, tuvo un accidente, algo pasó y nunca llegó, ¿vale? Entonces al final tuvieron que buscar una tía al cabo de las 3 horas y dice que desde ahí le ha generado con las parejas, ¿no? Que eso, o sea, esa sensación de que todos sus padres, cada vez que no les veía, o sea, sufría. Y luego eso, claro, en edad adulta va a ser con los amigos, con las parejas, tiene ansiedad si no sabe a lo mejor de su pareja durante 3 horas, porque excavando en la historia de vida le llevó al momento donde su madre, lloviendo él, calándose en el patio, luego se tuvo que meter dentro, su madre nunca llegó porque tuvo un accidente y tuvo que llevar a su tía. De todas formas, esto es muy importante. Mira, yo voy a contar una historia personal otra vez aquí. Mi hija empezó a tener, bueno, no vamos a... Tuvo más, pero en uno de los casos era cuando iba al colegio porque no quería ir a... Había entrado a Bali porque todo el mundo iba a Bali. Y yo vi, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Bueno, la profesora de ballet era una señora que no se le daba bien los niños, ¿vale? Y que, no diré que los maltrataba, pero casi. Entonces, a una niña sensible como era mi hija, esto empezó a crearle unos problemas que de repente, era muy pequeñita, volvió a hacerse pis, se ponía muy nerviosa, lloraba. En cuanto tú veas esto, cuidado, los niños no se inventan las cosas porque sí. Cuando los niños tienen síntomas es por algo y es muy importante fijarse en por qué tienen ansiedad. Que yo siempre lo digo. Sí que es importante, luego también, ¿no? El trastorno de déficit de atención y hiperactividad, mucha gente lo mete en ansiedad infantil. Hablaremos de esto, nos lo han pedido, muchos padres. No lo vamos a tocar hoy porque hoy es más de tipo general, pero llegaremos ahí, ¿vale? Luego, ¿esto qué son? ¿Causas genéticas, una predisposición, es ambiental? ¿Tú qué dirías, Lu? Hay una causa genética, seguro. Si tu familia es ansiosa, tú también eres ansioso. No tienes probabilidades de desarrollar la ansiedad. Entonces, tienes un temperamento ansioso, que eso en sí no es que vas a llegar a un trastorno de ansiedad, pero debes saberlo. Yo lo tengo, ¿vale? Partes buenas, que como soy muy imaginativa, puedo imaginar cosas. Partes malas, puedo imaginar lo peor, ¿sabes? Claro. Entonces tienes que controlarlo y saber, yo tengo un temperamento ansioso, por lo tanto tengo que aprender a no entrar, pues, no me llama Lara, ¡ay, se ha muerto! No, claro. No me llama Lara, no pasa nada. Es muy importante para mí o para cualquiera que os estéis identificando conmigo, empezar a saber controlar esa especie de cadena de pensamientos tóxicos ante determinadas situaciones. Es muy importante aprender a respirar, que es que las técnicas de relajación, que eso es muy importante. Y también gestionar esos acontecimientos estresores, ¿vale? Si tienes ansiedad por un trabajo que te está matando en vida, tendremos que tomar decisiones o hacer una búsqueda activa de empleo, o a lo mejor si tienes, pues eso, dificultades con la pareja o dificultades a la hora de relacionarte, todo esto se puede trabajar en terapia. Luego, ¿cómo evoluciona la ansiedad? Si no se trabaja, se puede hacer crónico, yo siempre digo, ¿vale? Una cosa es la ansiedad estado y otra es la ansiedad rasgo. Puedes estar en un momento puntual con ansiedad, pero si eso se mantiene, al final lo vas a hacer algo más permanente y más perpetuo. Y esto al final es un círculo vicioso de la ansiedad, porque es como no te calmas, entonces al no calmarte no te autorregulas, entonces así llega un momento que es una espiral de no duermes y cada vez vas a peor. El propio miedo al miedo crea un ataque de pánico. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate la chica que tenía miedo a los pájaros, ¿no?
ella se subía en el coche y empezaba a pensar, Dios mío, vamos a ir a un sitio que seguro que hay un pájaro, ay, y seguro que la voy a cagar, y seguro que él me va a dejar de querer. Bueno, pues obviamente al final se desencadenaba un ataque de pánico, una crisis de angustia, para decir el vocablo bueno, que ataque de pánico no es lo que es, y el propio miedo al miedo hacía que ella entrase en pánico al final. Claro. Que es miedo, por eso lo que decíamos al principio, que el sujeto, muchas veces la ansiedad se desconoce, es miedo y al miedo, ¿vale? ¿Qué es esto? Y luego... el miedo de hablar en público que tiene tanta gente, que es completamente absurdo, ¿sabes? Que es, bueno, más que absurdo es irracional, ¿vale? Porque absurdo aquí no hay nada. Aquí absurdo no hay nada, es irracional, pero es... lo voy a hacer fatal, voy a hacer el ridículo, cuando luego normalmente a la gente que le he visto tenerlo era gente que luego hablaban perfectamente en público, pero se mete todo lo que te imaginas esta idea de la persona de no, pues de la primera fila se está riendo de mí. Por eso en la ansiedad se trabaja pensamientos, emociones y conductas. Hablarte bien, esa persona no tiene por qué estar riéndose de ti, controlar con técnicas de respiración y luego también con acciones concretas, pues ensayar hasta que te salga fenomenal esa charla. Y además trabajo en terapia los semáforos de ansiedad, que es ver naranja y rojo y aprendes a identificar en qué color estás, ¿vale? Importantísimo, sin tratamiento, ¿vale? El 80% de las personas con ansiedad presentan síntomas, ¿vale? Después del primer episodio de los 3 años. Es que siguen, es que es muy fuerte, pero es que como no se pueden calmar y no han aprendido esas herramientas, ¿vale? Luego está el trastorno mixto, ¿vale? Que es el ansioso depresivo, que esto es, ¿qué es, Lu? Esto... Bueno, cuando hablamos en otro episodio del trastorno depresivo mayor, dábamos una serie de ítems que tú normalmente irías diciendo check, tengo un trastorno depresivo mayor, estoy padeciendo un trastorno depresivo mayor. Pero la mayoría de los trastornos depresivos cursan con ansiedad, es lo más normal. Entonces, no solo tú te encuentras fatal y no puedes levantarte de la cama y estás comiendo nada o estás comiendo muchísimo, todo lo que dijimos, sino que encima tienes esta ansiedad, esta sensación de angustia constante, esta sensación de que algo terrible te va a pasar, esta sensación de las palpitaciones, los sofocos, etc. Y luego el 50% de las personas que tienen tratamiento luego ya gestionan los síntomas, ¿vale? Pues al poco tiempo, es que además funciona súper bien. Yo siempre digo que un trastorno ansioso se trabaja mucho más rápido que un depresivo, que es mucho más profundo. Bueno, una cosa importantísima que lo voy a decir por mi experiencia, no se te ocurra tomar ansiolíticos sin receta. En España corren como caramelos, son súper adictivos. Sí, súper adictivos porque el efecto es inmediato, no como los antidepresivos. Cuidado con los remedios naturales. El hipérico en realidad no es una hierba. ¿Qué es el hipérico? El hipérico es la hierba de San Juan y la gente se automedica con él, pero no deja de ser un ansiolítico. Y lo que me pasó a mí. Hay unas hierbas de Bach, no voy a decir flores de Bach, que no voy a decir la marca, y había una que se llamaba Emotional Rescue. Y tú te tomabas aquello y la ansiedad se acababa. Y entonces yo, enchufada, rescate. ¿Qué pasa con el rescate? Que lo que tienes es coñac. Yo me iba metiendo unos lingotas. A ver si no que parecía con el alcohol. Es que parecía Bárbara Rey. Estás contenta. Presuntamente Bárbara Rey. Presuntamente Bárbara Rey. Vamos al caso de Lidia a ver qué le cuentas, ¿vale? Qué bueno el coñac, Lu. Bueno, siento ansiedad desde que empecé en la universidad, soy estudiante y me siento muy nerviosa la mayor parte de la semana por temas de exámenes y por lo que la gente piense de mí. También tengo miedo que a mi familia le pase algo, a veces no puedo respirar. Por cierto, casos como Lidia nos lo podéis decir a laragferreiro@gmail.com o a sus redes sociales o a las mías, psicóloga/Lara Ferreiro o Lucía Echevarría. ¿Qué le dirías a Lidia? Soluciones. Bueno, irse a verte a ti. Identificarte en terapia. Pero, mira terapia y segundo, empezar a pensar hasta qué punto esto se lo está imaginando. Es decir, que la gente va a pensar mal de ti, porque esto sí que funciona muy bien. Trabajar los expresiva, ¿no? Pensamientos irracionales. Esto, ¿qué va a ser racional en que la gente va a pensar mal de ti? ¿Por qué va a pensar mal de ti? ¿Por qué le va a pasar algo a tu familia? Pues a veces escribirlo viene muy bien, porque te das cuenta de lo absurdo que es todo. Que hay que sí, lo irracional que es todo, que eso se trabaja en terapia. Bueno, 5 consejitos, ¿vale? Vamos a ir cada una de las horas. Los titulares. El primero que yo daría es, si te dan un remedio milagroso, mira a ver si el excitante es alcohol. Y cuidado con los ansiolíticos, que son súper adictivos porque el efecto es inmediato. Bueno, empezar por asumir que padeces ansiedad. Aprender a respirar, que no es tan fácil. El deporte siempre es un grandísimo aliado. Actividades que cuando tú creas que te vas a poner
ansioso, que tengas actividades de choque, por ejemplo, darte un baño, por ejemplo, ir a una exposición, por ejemplo, salir a pasear, pero no quedarte en esa espiral de rumiación, sí, de círculo de cerrada sobre sí misma. Sí. Y por supuesto, terapia profesional. Y el último dato que os vamos a dar en este Luila Summer Verano es que desgraciadamente a raíz de la pandemia ha aumentado la depresión y la ansiedad un 25% según la Organización Mundial de la Salud. Yo lo estoy viendo además en terapia, que los síntomas, las personas que ya tenían depresión y ansiedad, sus síntomas han aumentado y los que no tenían han empezado con nuevas, bueno, pues claro, sintomatologías, porque al final la ansiedad es anticipar al futuro que algo va a pasar, una crisis que viene, la guerra nos acaba, el COVID nos va a matar, etcétera, etcétera. La inflación nos mata, la inflación, la electricidad. Bueno, pues, también otra cosa importante, cuando estás en ese estado no te pongas a ver telediarios, porque, no, por favor. Porque los telediarios no, y los digitales se nutren del sensacionalismo, no te van a decir de hecho, que todo está bien. Radio Alegría, había una radio que se llamaba una cadena, no sé en qué país, que eran noticias positivas y duró una semana porque nadie lo veía. Porque queremos carpata. Bueno, si no te puedes ir al Twitter y a buscar las cuentas de perritos. Bueno, Lucía siempre me dice que las cuentas de perritos y a mí me encantan las cuentas de perritos. Vamos a ponernos versión verano, que es y nuestras flores veraniegas. Y vamos a despedir con la canción del verano. Vamos a ello. Venga, luleros, todos juntos. ¿Qué le dirías, Lu? Ha llegado a su final los bebés de Luis Vela, el podcast que sale cualquier día. Adiós, luleros. Adiós.